Buenas tardes ante todos, mi nombre es Carlos Rivera y conmigo vamos a ver el primer tema de lo que viene a ser las unidades químicas de masa. Bien, con las siglas UQM. Bien, las unidades químicas de masa son la parte de la química que estudia en forma cuantitativa, es decir, la cantidad de materia que existe en este caso para un átomo y para un compuesto. En este caso un elemento y un compuesto. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros queremos hacer referencia, estaríamos hablando de cantidad. Y al hablar de cantidad podríamos tomar algo referencial. Nosotros podemos contar en este caso el número de carpetas, ¿de acuerdo? También podríamos contar de repente el número de, no sé, de cuadernos que hay en el salón, pero si nosotros nos referimos en este caso netamente al átomo, podremos contabilizar cuántos átomos habrán en este pedazo de tiza. Creo que la pregunta va a ser bastante difícil. Podremos contarlo, pero será bastante difícil hacerlo con un número, en este caso, bastante acertado. Por lo tanto, entonces, vamos a considerar nosotros algunos conceptos de lo que viene a ser en las unidades químicas de masa, ¿no es cierto? Como por ejemplo, para elementos vamos a considerar un primer concepto que viene a ser la masa atómica. La masa atómica viene a constituirse la masa de un átomo expresada en ciertas unidades. Las unidades que vamos a hablar nos referimos a la UMA. La UMA significa unidad de masa atómica y representa 1/12 de la masa del átomo de carbono. ¿De acuerdo? Del átomo de carbono. Ahí está. Entonces, eso es lo que viene a constituir una UMA. Nosotros vamos a representar o utilizar el término UMA, ¿de acuerdo? Para hablar de la masa atómica de ciertos elementos. Aquí en Pamer, tú tienes que recordar lo siguiente. El carbono, ¿no es cierto?, va a tener una masa atómica de 12 UMAs. El hidrógeno, ¿de acuerdo?, va a tener una UMA. El oxígeno 16, no te olvides siempre colocar la suma, y el 14 para el nitrógeno en unidades UMA. Acuérdate que tú vas a tener el grupo CHON. El grupo CHON tiene que estar en tu corazón, ya sabes. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso viene a ser, en este caso, los 4 conocidos. Otros elementos que no estuvieran en tu grupo CHON, como el azufre, tú tienes que saber, o te van a decir, te van a avisar, por si acaso, que tienes que utilizar 32. Si vas a hablar del fósforo, 31. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si vas a hablar del sodio, o te dicen sodio, tendrán que decirte que es 23. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a otro concepto. Estábamos hablando de la cantidad de átomos que había en una sola tiza. Para ello, utilizaremos uno de los conceptos que vendremos a llamar el número de Avogadro, o su representación NA en este caso. El número de Avogadro es una constante, ¿de acuerdo? Es una constante que viene a ser, en este caso, 6,022 por 10 a la 23 unidades. Unidades que suelen ser una constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que nosotros vamos a identificar es lo siguiente. Que para una mol, ¿de acuerdo? Para una mol de átomos, digamos, de sodio, una mol de sodio, vamos a tener la siguiente cantidad. 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿de acuerdo?, de sodio. Eso es lo que vamos a utilizar. El número, si acá comienza a aumentar, ¿de acuerdo?, 2 mol, en este caso de carbono, vendría a ser por 2, o sea, 12,044 por 10 a la 23 átomos, en este caso de carbono. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es un valor, una constante. Por eso que se utiliza para átomos, porque es un número bastante grande, un número con 23 ceros. ¿De acuerdo? Tú no podrías utilizar el número de mol para decir, yo tengo 6,022 por 10 a la 23 autos, ¿de acuerdo? O carros que pasan por la ciudad de Lima. Es imposible, 23. La cantidad de ceros es demasiado alta. Así que se utiliza para sustancias bastante pequeñas, en este caso para átomos y moléculas. ¿Ya? Listo.
Pasamos al siguiente concepto, que vendría a ser la masa molecular. La masa molecular, ¿de acuerdo?, es la masa asociada a la cantidad, en este caso, que representa cada uno de los elementos y sumado respectivamente por el índice correspondiente. Veamos, fácil, mira. ¿Te acuerdas que hemos dicho que en tu grupo CHON el hidrógeno tiene una UMA, el oxígeno tiene 16? Acá solamente hay que sumar la cantidad que tienes. El hidrógeno es 1 por 2, ¿de acuerdo?, más los 16 por 1, ¿no? Es lo mismo, 2 por 1, 2, más 16 serían 18, 1. ¿Ya? En el caso del Chi4, o también llamado metano, ¿de acuerdo? Metano, Chi4, ahí está. El carbono pesa 12, así es. El hidrógeno pesa 1 por 4, tenemos 4. La suma sería 16 UMA. ¿Ya? UMA por si acaso. ¿De acuerdo? Y en el caso de hablar de una mol de moléculas, ¿de acuerdo? Una mol de moléculas, nuevamente el término de Avogadro. Una mol representa, en este caso, una mol de moléculas, ¿de acuerdo?, representa al número de Avogadro 6,022 por 10 a la 23, en este caso, moléculas de una determinada sustancia. ¿De acuerdo? Si tenemos, por ejemplo, una mol de agua, de agüita, de H2O, tú vendrías a decir que es 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿no es cierto?, de agua, ¿correcto? De agüita. Muy bien. Ahora, si tú tienes 3 moles, 3 mol, ¿no es cierto?, de la misma sustancia, multiplica por 3, esto sería 18,066 por 10 a la 23, ¿no es cierto?, del mismo compuesto. ¿De acuerdo? Solamente es eso. Y bueno, reducimos tus fórmulas, representaremos el término mol con la letra N, ¿de acuerdo? Mol con la letra N, en la parte superior la masa en gramos del elemento, sobre la masa atómica en UMAS. Y esto de acá vendría a ser el número de átomos sobre el número de Avogadro. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de una sustancia, un compuesto, también nuevamente la masa en gramos sobre el peso o la masa molecular. Acá sería el número de moléculas sobre el número de Avogadro. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias.